Bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo, sí. Para que empiezo a... Ya, para compartir ya el video en las otras páginas. ¿Viste? Sí, estoy buscando. Ahí. Tiene la Sekishin también. Tenemos a Yarin ya, como siempre, ahí atento. Bueno, y ahora lo que resta es grabar. Bueno, ¿me escuchás, Pepe? Sí, perfectamente. Y yo no te escucho a ti. ¿Qué pasó? ¿No? ¿No me oyes? Algo pasó. Ahí. ¿Me oyes? Sí, no, el problema era yo, me parece. Ahora sí te escucho. Ah, bien, bien. Yo te oigo Ahora no te perfectamente. escucho. ¿No? Estamos teniendo problemas de audio. A ver. Ajá. Ahora, Pepe, habla nuevamente. ¿Sí? ¿Me oyes? Ahora sí. Ahí va. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Muy bien. Perfecto. Bueno. Y ahora estamos grabando, estamos en vivo, está todo en marcha. Bueno. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Hoyo. Estoy nuevamente con José Navarro Parra Sensei y su servidor Jorge Garibaldi. Estamos nuevamente con nuestro podcast y vamos a hablar de eso que nos apasiona, el karate. Bienvenido, Sensei. Hola, buenas noches. Y a todos los que nos vean. Sí, de nuevo karate, como siempre, ¿no? Sí, y esta vez teníamos ganas de hacer un viaje por la historia y volver al presente y a los trends del karate moderno, ¿no? Porque un oyente de la audiencia, Agustín Fracha, nos pidió si no podíamos comentar los dichos de Lyoto Machida que dio en una entrevista y que fueron en Facebook, aparecieron por Karate Sapiens, creo, Karate ¿no? Sapiens, exactamente. Y nosotros veníamos hablando en la página de Karate Yutsuken Kyukai, veníamos hablando sobre la carta de Matsumura Sokon a su alumno, Kogawa Ryusei, y que, bueno, podríamos contrastar lo que nos dan los maestros de la antigüedad con los que nos transmiten bueno, un exponente importantísimo de lo que vendría a ser una parte de la visión del karate moderno. Ujú. Bueno, y hablar, sacarle el jugo a los dos textos. ¿Qué te parece, Sensei? Sí, perfecto. Además tenemos uno tradicional, ¿no? Muy tradicional y otro un poquito más moderno. Y a veces leemos artículos, leemos mucha información para entender, pero no la profundizamos, no la analizamos suficiente. Y quedan a lo mejor ahí algunos huequecillos que cuando la empiezas a leer y la empiezas a analizar, te das cuenta que hay mucha información ahí que estaba soterrada, estaba oculta, ¿no? Y que se nos ha pasado por... Sí, un documento como el de Matsumura Bushi, digo, necesitas de estudios para sacarle el jugo, ¿no? No solamente se puede leer a la ligera, ¿no? Claro, además, nosotros pensamos que lo que vamos a leer ahora, pensamos que es actual, ¿no? Porque tenemos mucha información, pero ya pasaba en aquella época. Claro, exactamente, exactamente. Que no es algo que parece que pasa todo en esta época, ¿no? Pero bueno, ya tenían los mismos problemas o los mismos beneficios por aquel entonces. Bueno, vamos a empezar por leer la carta de Matsumura Sokon. La Sí. leemos en alto, así el público la puede escuchar. Uh-huh.
Bueno, la fuente nuestra la publicó Gerardo Valves Sensei, y bueno, me imagino que también la tradujo él, pero bueno, la leemos en alto. Dice, carta de Soko Matsumura, dirigida a Kugawa Ryosei, escrita el 13 de mayo de 1882. Usted solo puede entender el camino verdadero del Bugei, artes marciales, a través de la investigación de la vida y el entrenamiento permanente y continuo. Es bastante interesante notar que el Bugei y sus métodos de estudio mantienen un constante paralelismo con nuestra forma de enfrentar y entender la vida. Examinándolos en sus generalidades, encontramos que hay tres métodos básicos aplicables generalmente a ambas. El primer método es el estudio de las palabras claves y poderosas, necesarias en la comunicación y la búsqueda de ideas y posiciones fundamentadas. El segundo método está basado en saturarse de la sabiduría que nos brinda la literatura tradicional e inculcar a su vez el sentido del deber que expresan por vía de su ejemplo. A pesar del hecho que estos dos métodos son claros, no alcanzan para comprender la esencia última y verdadera del camino. Abarcan solo una ínfima parte de la comprensión y son por tanto muy superficiales para el estudiante. Entonces, yo los considero como incompletos. El tercer método es el que para mí es el más completo, porque entiendo que es a través de él como únicamente podemos comprender la realidad de nuestra existencia. Es práctica pura, la cual se debe de realizar con plena convicción. Es la valoración de nuestra constante y creciente experiencia basada en el sacrificio, creando lazos permanentes entre nuestro exterior y nuestro interior. Su progreso nos hace ganar verdadero respeto por nosotros mismos y sin luchas innecesarias. Esto promueve la lealtad con la familia, los amigos y el propio país. Esto también nos da un comportamiento natural, desarrollando un carácter férreo y a la vez flexible, en una dualidad perfectamente complementaria. Estas son solo algunas cosas para las cuales nos prepara, para ganar un entendimiento más profundo, para ganar fuerza de nuestras debilidades, para hacerse más sincero, para hacerse más honrado, para poder controlar mejor nuestras emociones, para tener más paz en nuestros corazones y en nuestras casas. Esto es considerado por mí una doctrina que puede ser aplicada no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Por lo tanto, solo este estudio es verdaderamente completo. De la investigación del Bugei vemos claramente esas tres divisiones y sus elementos equivalentes a lo anterior expuesto. Kukushi no Bugei, el primer método, es más bien un juego de psicología y táctica. Esto en realidad no tiene ningún uso práctico en la lucha, pero es un vistoso y bonito entretenimiento, algo muy superficial. Meimoko no Bugei. El segundo método no es nada más que ejercicios físicos. Su único objetivo está puesto en ganar. En esto no hay ninguna virtud. Los medios que emplea este método son discutibles. Muchas veces ellos hieren a otros y a quien los emplea. Muy a menudo hacen que la deshonra los encuentre e incluso ésta llegue a la propia familia. Budo no Bugei. Si usted tiene una calma invencible, usted puede vencer al enemigo sin el uso de la fuerza, pero con la ferocidad de un tigre y la rapidez de un pájaro. Este tercer método comprende Bu, prohíbe la violencia intencional. Bu, gobierna las acciones del guerrero. Bu, edifica. Bu, promueve la virtud. Bu, promueve la paz entre las personas. Bu, produce la armonía en la sociedad. Bu, causa la prosperidad. Llaman a estos las 7 virtudes del Bugei. Hombres sabios las enseñaron y están contenidos en un libro llamado el Godansho. Así, el camino verdadero de las artes marciales tiene más que un elemento referente y aplicable a la vida. Un hombre sabio no necesita los primeros o segundos métodos. Todo lo que él necesita es el tercer método. En este, usted encontrará el camino verdadero. Esta fuerza invencible profundamente influirá en su juicio, en reconocer oportunidades y actuar apropiadamente. Las circunstancias siempre determinarán la acción correcta que usted deberá tomar. Esto podría parecer como una falta de respeto para las otras dos metodologías, pero mi convicción ya es firme e inamovible y está basada en la doctrina del tercer método.
Le he revelado a través de mis palabras mi secreto. No hay nada más oculto en mi mente. Nada me he guardado. Si usted acepta y presta atención a mis palabras, usted llegará a encontrar el camino verdadero. Sokon Matsumura, para mi sabio y joven alumno Kogawa Ryosei. Joder, como dirían. Ha Es, resumido todo el karate en esa carta, ¿no? sí, Y la los verdad que pasos y dónde se llega, dónde se empieza, el peligro que tiene desviarse de ese camino. Es de lo mejorcito que yo he leído hace mucho tiempo. claro, porque digo, pienso que aquí, como tú decías al principio, Sensei, que estamos ante una situación, un texto que nos revela que problemáticas o posiciones que creemos modernas en realidad son antiguas, ocurrían ya desde un principio, desde el principio del karate como arte marcial, ¿no? Pero tendríamos que ir por pasos, ¿no? Y me gustaría empezar hablando sobre cada método, no sé qué te parece. Sí, sí, yo creo que sí, porque quizás en nuestra mente occidental los tres sean necesarios. Yo ahí también veo un contraste entre la cultura que tenemos nosotros y la cultura quizá okinawense, ¿no? Donde tenía muy claro cuál era lo principal. Y también, si no se analiza bien, puede parecer que se está en contra del Bumbu Ryu, ¿no? Mm. Como que hay una parte que, bueno, que hay como que dejarla, ¿no? Y no habla precisamente de ese aspecto, no habla de que no se esté culturizado, sino de que se use incorrectamente ese conocimiento como sustituto de la experiencia personal, ¿no? Que es lo que él advierte. Claro, él pone la práctica en el centro, ¿no? Digo, porque sí, a mí realmente sí, desde un punto de vista superficial, diría que los tres métodos son complementarios, ¿no? Uh -huh. Pero él hace hincapié en el que el tercero tiene que ser, es el verdadero, este, y que, digo, que no hay necesidad de otra cosa. Y en eso no sé eh, hasta qué punto nosotros podemos acordar con esa posición. ¿Qué te parece, Sensei? Yo yo intento leer lo que él quería decir, ¿no? No lo que yo pienso con mi historia personal, con mi prejuicio, con mi cultura, sino lo que él quería contextualizar. Mm. Y yo concuerdo un poco con él. Yo creo que la experiencia en las artes marciales es experiencia directa. No puede ser nunca sustituida por teoría. Y hay cosas que tú puedes escribir, que puedes teorizar, incluso como él dice, ¿no? Con palabras muy técnicas aunque usa otros términos, pero bueno, se refiere a eso, ¿no? Palabras que tienen poder, hay gente que tiene poder en la palabra y que convence, pero hay cantidad de cuestiones, de matices en el movimiento, en la relación con el otro cuando haces kumite o en tu relación personal cuando haces kata, de conexiones internas, de experiencias, de sensaciones que no pueden ser sustituidas por una teoría por muy avanzada que la escribamos, ¿no? Entonces yo creo que él va más por eso, ¿no? Y advierte un poco, quizás a lo mejor, que la práctica te va a dar siempre lo que no te va a dar nunca la teoría. Y que la teoría puede convertirse en un sustituto por tus propias carencias, ¿no? Y entonces yo creo que es una carta de advertencia, ¿no? Diciendo, cuidado que este camino, aunque parezca verdadero, no lo es, ¿no? Porque si no practicas, no puedes tener una experiencia directa. Y si no tienes experiencia directa, no estás haciendo budo. Lo que eres una persona, bueno, culta, pero no eres un budoka. Sí, pero también hay un peligro porque, Mm, digo, porque para mí la experiencia pura, sola, aislada, tampoco aporta si no hay un- si no hay conceptos atrás. Digo, el mundo está repleto de gente que ha entrenado 50 años, pero que no ha entrenado 50 años. Ha entrenado un año 50 veces. Y que que solo se han quedado en la práctica física del primer año de entrenamiento
y siguen basando su técnica, su movimiento, su comprensión en un nivel de movimiento extremadamente superficial. Y te dicen, tengo entrenado 50 años, no, tenés entrenado un año. Lo que pasa es que repetiste años 50 veces, es como que ir a primera clase de escuela y estar ahí 50 años. No te van a dar un premio, te van a decir que sos idiota, pero en el karate pasa, no pasa de otra forma. Por eso decía que a mí me parece que y tú también decías que a simple vista parece que es importante, los tres métodos serían complementarios. Lo que me parece que o sea, que es importante que la práctica sea, esté en la base. Pero aparte él llega a una parte cuando habla de las 7 virtudes, ¿no? Ujú. Él dice eh, que el camino verdadero de las artes marciales tiene más que un elemento referente y aplicable a la vida. Un hombre sabio no necesita los primeros o segundos métodos, todo lo que él necesita es el tercer método. Eh, Dice, esta fuerza invencible profundamente influirá en su juicio, en reconocer oportunidades y actuar apropiadamente. Las circunstancias siempre determinarán la acción correcta que usted deberá tomar. O sea que él hace un paralelo hacia la vida, ¿no? Hacia la vida cotidiana y cómo utilizar esto en la vida cotidiana. Y nombra siete virtudes del tercer método, ¿no? Dice, el tercer Ujú. método comprende la prohibición de la violencia intencional, gobierna las acciones del guerrero, edifica, promueve la virtud, promueve la paz entre las personas, produce la armonía en la sociedad y causa prosperidad. El tercer camino. O sea, a mí, Sí, no ¿sí? digo porque la ignorancia no aporta nada a las artes marciales ni a la vida. Entonces una persona necesita también tener conciencia de lo que hace y tener conocimiento de lo que hace, porque eso también es una forma no solo de mejorar tú, sino también de transmitir lo que sabes, ¿no? Yo creo que no, es que, como decía, para nosotros no es incompatible a lo mejor desde nuestro contexto ya que vemos, ¿no? Que desde la experiencia Mm. que una persona necesita tener conocimiento también teórico. No solamente todo es hacer kata, kata, kata. Y además, si está acorde con eso que se dice, bueno, qué mejor forma de defenderte con el mundo también que teniendo conocimiento, ¿no? Así evitas que, digamos, que te dé mucho suki la vida, digamos, ¿no? A lo mejor no físicos, pero bueno, que no, que si no tienes un mínimo conocimiento es complicado moverse en este mundo. No, sí, es verdad, digo, y la vida golpea y hay que rodar con los golpes, ¿no? E incluso él habla, dice, ¿no? Que esta fuerza invencible profundamente influirá en su juicio, en reconocer oportunidades y actuar apropiadamente. Las circunstancias siempre determinarán la acción correcta que usted deberá tomar. Las circunstancias siempre determinarán la acción correcta. Esto es como la antítesis del karate moderno, donde está todo escrito en piedra, y no importa lo que se haga, hay una forma de hacerlo correcto, todas las otras formas, las formas son incorrectas. En cambio, él habla de que las circunstancias determinarán la acción correcta, o sea que está hablando de la función necesaria, va a ser lo que va a determinar cuál sea la acción correcta. O sea que la acción correcta varía según la Según cada cual. circunstancia. No hay una acción correcta predefinida. No, además hay Este, una necesidad, ¿no? Yo no sé lo que siente la mayoría de la gente, pero mi práctica me lleva a una necesidad de conocimiento y de un conocimiento transversal, no solamente del mundo de las artes marciales. Entonces, no, mi circunstancia personal sería esa, sería buscar siempre qué mejorar, ¿no? En todos los aspectos, que mejorar en el lenguaje, que mejorar en el movimiento, el conocimiento que tengo, sí, que sabemos que es limitado, cada uno tenemos conocimiento limitado, ampliarlo, yo tengo necesidad y mi práctica es una práctica integral, no se refiere solo al movimiento. Para mí la claro, práctica es algo general.
claro, pero yo pienso él, pienso que él es más detallista, porque cuando, por ejemplo, si vamos al primer método, ¿no? Ujú, Digo, el método del estudio de las palabras claves y poderosas ujú, necesarias en la comunicación y la búsqueda de ideas y posiciones fundamentadas, ¿no? Em, Cuando, digo, hay un segmento de nosotros, de los karatecas modernos, que casi que viven con la ilusión de que si le colgamos términos ujú, japoneses a cada porción técnica, a cada movimiento, cada eh, enlace en la cadena técnica de un kata, de un kumite, em, si le colgamos términos y ideas descriptivas más que nada, como que engrandecemos el karate. Eh, y para mí desde mi visión limitada, caemos en un error, porque primero está el movimiento y, y- y después o sea, el movimiento y la experiencia. Pero colgarle algo a posterior no ujú, ayuda a avanzar, a generar capacidad física, capacidad técnica. La idea tiene que estar en la cabeza primero y después generar el movimiento, ¿no? O moldear el movimiento, moldear la técnica. Si se la colgás a posteriori, lo único que estás haciendo es como crear todo un entarimado filosófico, ideológico, pero que en la vida real no está acompañado de cualidades ujú. marciales, físicas y técnicas, ¿no? Es como que se puede, se puede crear todo un universo filosófico o un ideario Mm. eh, a- eh, basado en unas expresiones técnicas bastante básicas. Sí, sí, es como si tuviera un componente milagroso, ¿no? Las palabras que decimos y que además hacemos algo y decimos tal palabra, ¿no? Como para darle eco a lo que hacemos, como si tuviera un significado mayor que si usamos otro tipo de palabra o simplemente no usamos ninguna, ¿no? Sino la que en cada circunstancia. Bueno, entonces ese relleno, ese añadido, es como sobra, ¿no? A mí sobra. Y de hecho, contra más rebuscado estén los argumentos, casi siempre están mucho más alejados de esa realidad que tú dices, ¿no? Porque la realidad en realidad es más simple que todo eso. Claro, seguro, y aparte porque la realidad cambia y Mm, varía, es como un mar, ¿no? Digo, una corriente. Intentar fijar un, eh, una parte de ese río es imposible, es una utopía. Sirve en el papel, pero en la realidad no sirve, ¿no? Este, Después tenemos, el segundo método está basado en saturarse de la sabiduría que nos brinda la literatura tradicional e inculcar a su vez el sentido del deber que expresan por vía de su ejemplo. Eh, y bueno, parece como que el segundo método fuera la base del primero, ¿no? Eh, em, y no hay que malentendernos. A mí me encanta hablar con sensei que son eruditos en la historia del karate y aprendo un montón de ellos. Y bueno, estamos leyendo un texto de un maestro anterior que nos trajo, que nos llegó a manos de otro sensei que es un erudito del karate. Pero bueno, que también está basado en la práctica, en su práctica, ¿no? Pero, o sea que no hay que renegar del conocimiento, pero si de lo único que se compone nuestro mundo es de eso, eh,
creo que hay un elemento de que no estamos, no estamos apropiándonos del- de los conceptos, porque no los estamos viviendo. Es una experiencia cognitiva y no una experiencia física, ¿no? Claro, tenemos el libro de lo que dicen los maestros y toda nuestra práctica está basada en esa teoría que supuestamente comprendemos, ¿no? Porque no sé si le hemos hablado otras veces, pero sobre el libro de Musashi, ¿no? Yo cuando leí la primera vez el libro de Musashi, yo no había hecho nunca espada Ajá. y yo creí entenderlo. Cuando después de varios años, una década aproximadamente, estudiando espada, volví a leer el libro y era otra cosa. Ahora sí. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Que es que no intelectualizamos a veces el karate pensando, a veces sin saberlo, ¿no? O sin ser conscientes de que estamos interpretándolo desde nuestra experiencia personal, que a lo mejor no es la misma que ha Que tenido no ese tiene nada maestro, que ver. que no tiene nada que ver, con lo cual es un elemento racional, pero engañoso. Claro, a mí me pasó, tuve una experiencia similar cuando había leído varias versiones del libro de los Cinco Anillos y de repente leí la de, ay, ¿cómo se llama este Kenji maestro Tokitsu. japonés? Kenji Kenji Tokitsu. Tokitsu, exactamente. Y él como que la traducía desde la experiencia de un espadachín y un artista marcial. O sea, cuando él, y ahí a mí me voló la tapa de los sesos, porque realmente me pasó lo mismo que dices tú. Claro, No había entendido nada. la experiencia puede ser transmitida a través del escrito. Es una forma más de lenguaje que tenemos. Pero esa experiencia solo le llega a aquel que ha tenido una experiencia parecida. Ah, exactamente, Y de exactamente. verdad, no solamente una interpretación desde el intelecto, porque entonces no, así, no haría falta practicar. Quiero decir que con el cuerpo, con que lo entendamos es suficiente. Y no precisamente va en ese centro, ¿no? Donde tenemos que adquirir la experiencia. Y me ha pasado con más libros, ¿no? De karate, obviamente, intentar no, comprenderlo, ¿no? Es decir, comprenderlo con el cuerpo, sea a lo que se refiere, ¿no? Cuando habla de eso. Claro, y yo pienso que también hay una gran parte en que estos maestros no necesitaban discutir. Saltaba a la vista, era como digo, los espadachines, los samuráis. No había mucha discusión, era, digo, o podías o no podías, ¿no? Eh, y lo mismo con estos maestros del karate, ¿no? O sea, o tenías la habilidad o no la tenías, y era simple de ver para cualquiera. Hoy, como nos regimos por otros parámetros y premiamos otros parámetros con valor, entonces se puede discutir de estos temas. Pero como guía del karateca me parece que digo, nos sirve hoy. Esto está para leerlo, ¿no? Está para digerirlo hoy. Nos estaba transmitiendo algo que hoy puede regir nuestra práctica. Hoy nos puede inspirar en el dojo, ¿no? Sí, sí, no, yo aconsejo a mis alumnos que lean y que estudien, porque después tenemos la parte contraria, gente que no ha leído un libro de artes marciales en su vida haciendo artes marciales, ¿no? Tienen la habilidad, pero no tienen el conocimiento, ¿no? Para conocimiento teórico y también hay que ir buscar ese equilibrio. Pero ya digo, yo si tuviera que apostar por alguien, yo siempre en esos dos extremos, ya apostaría siempre por alguien que practica. Y, Claro, pero mi idea es que tener mayor conocimiento a todos los niveles, porque a mí personalmente me sirve y creo que a todos. El problema es que a veces nos perdemos en las palabras porque somos occidentales y nuestro centro vital está en el cerebro, no está mm, en el tándem, como dicen ellos, ¿no? Y claro, nosotros queremos pasar todo por ese filtro, entonces cuando nos suena lógico, lo compramos como una verdad, claro. una verdad absoluta, ¿no? Mm, el problema es que es muy difícil discernir en dónde está la verdad, porque como comprendemos con nuestros conceptos y si un maestro me dice, bueno, este es tal concepto, y a mí, bueno, ese es el gran problema que yo tengo, porque cuando
alguien me dice, eh, porque este concepto es parte del karate, y después lo veo mover y, y no veo lo que me está diciendo. Claro, Simplemente, ahí sería una parte de la verdad, ¿no? Cuando tú esos conceptos eres capaz de expresarla con el cuerpo o se pueden expresar por el cuerpo, porque muchas veces hay teorías. Pero bueno, todos lo sabemos, ¿no? Hemos leído libros donde ponían que, bueno, que uno prácticamente desde lejos golpeaba a alguien y sin tocarlo lo tumbaba, ¿no? ¿Has visto a alguien hacer eso? Nunca, no, no se puede. Por lo tanto, es una verdad, no es ni siquiera una verdad relativa, es que no es cierto. Entonces, en la exactamente. medida que se acerca a que se puede manifestar desde un punto de vista objetivo, que se puede evaluar, hay una verdad que es más cercana que otras, por muy sofisticada que sea la teoría contraria. Claro, porque hoy vivimos y esta discusión la he tenido mil veces con mil karatecas diferentes. Para mí hoy vivimos en el mundo del relativismo. Todo vale, todo tiene valor, toda práctica con esfuerzo es buena. eh, eh, y para mí no, lamentablemente para mí no. La práctica que lleva a un resultado objetivo, mesurable, esa sí sirve. La que no, la que, la que te tiene encerrado en una forma desconectada de la función, a pesar de 50 años de práctica, para mí, por más que te esfuerces y por más que sudes la camiseta y le metas toda tu alma, pero que si no te da resultados cuantitativos y cualitativos, no sirve, desde mi perspectiva personal. O sea, no sé si me explico. Sí, sí, tú pusiste un ejemplo una vez refiriéndote a eso precisamente, que es como que una persona puede clavar una puntilla con una pluma, en Claro, vez de con un martillo. Hace un gran esfuerzo, pero es un esfuerzo que no lleva a ningún sitio. Que no porque se esfuerce, ese esfuerzo tiene su recompensa y es necesario tanto ¿no? A lo mejor con un simple martillo lo clavan. ¿No? Yo, muchas veces tenemos que creer lo que hacemos, ¿no? Tenemos mm, que ser... Y ahí es donde está el problema, ¿no? Que al final acaba autoconvenciendo, la teoría nos acaba convenciendo de que eso es así. ¿Por qué? Porque practicamos lo que practican otra gente, todo el mundo busca lo mismo. Es decir, mm, la idea se socializa, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a una teoría, ¿no? Que se socialice. Porque parece que porque la digamos mucho es verdad. claro. Es como decía Goebbels, ¿no? Claro. Repitiendo una mentira suficientemente veces se transforma en verdad. Pero es Eso. que creamos una pseudo realidad donde aceptamos eh, conceptos que están desprendidos de la realidad, que pertenecen a un mundo consensuado, pero los aceptamos como si fueran partes de una realidad objetiva, ¿no? Bueno, eso es la socialización, ¿no? De Claro. alguna manera. Entonces, cuando el karate se socializa, pues pasa eso, que hay una jerarquía, hay unos conceptos que se transmiten de unos a otros y que nosotros lo damos por aceptados porque vienen de arriba o de otros maestros o del colectivo, ¿no? Mm, Y entonces el planteamiento, como además después toda la metodología, como otra vez hemos dicho, se basa en esos conceptos, pues claro, después acabas perdiendo herramientas para trabajar otra cosa, ¿no? Y buscar otras ideas. claro, y eso hace que, digo, el otro día me reía, estaba escuchando el podcast de la semana pasada, eh, y, y Walter Sensei al final estaba frustrado conmigo porque, y a mí me daba lástima por él, porque eh, Duarte nos no- aguanta, ¿eh? él no se aguanta, él tiene una paciencia, pobre, este, pero dijera lo que dijera, yo estaba en desacuerdo, y no era por llevarle la contra, es que, bueno, pertenezco a un movimiento revisionista, estamos intentando romper las cadenas de una tradición que
que yo personalmente, no le quiero atribuir nada a nadie, pero yo personalmente la veo fallida y la veo desprendida de sus orígenes y estoy intentando, Es que yo creo que nunca se comprendió, ¿no, Jorge? En claro, realidad. porque no quiero, Porque no quiero, no no ha quiero tirar habido el un... bebé con el agua, ¿no? Claro. Hay cosas de valor ahí todavía, ¿no? Ujú. Pero, pero, pero se agarró, se agarró una parte muy ínfima y se expandió a niveles que nunca fueron pensados y no fueron necesarios, y se trajeron elementos foráneos para llenar los huecos de una visión que nació coja, como diríamos, ¿no? O sea, nació renga, ¿no? Y, y le digo, y no sobrevive un escrutinio basado en la funcionalidad, ¿no? Y sigue habiendo un desprendimiento entre los distintos elementos metodológicos del karate, sigue habiendo un desprendimiento entre el Kihon, el kata, el kumite, y le falta un montón de elementos más, del kotikitae, kakie, todas esas cosas, ¿no? Claro, la prueba palpable de que la funcionalidad ha perdido mucho es que hay estilos que hablan de cosas diferentes cada uno. O sea, el hecho de transmitir fuerza es universal, hay un movimiento que es universal, que está por encima de cualquier teoría. Sin embargo, hay estilos que te dicen todo lo contrario a la base de cómo transmitir energía. Y otros se acercan más, otros ni siquiera se acercan, otros ni lo toman en cuenta, sino que se han basado en el gesto. Y claro, pues al final tú dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque Gerardo nos hablaba que no existían estilos, ¿no? Al principio. Y eso es Mm. porque seguramente no había estilos porque no se podía cuestionar lo que era incuestionable, que es que hay que transmitir energía, hay que moverse de una manera determinada, ¿no? Claro, y la anatomía humana nos condiciona, o sea que no puede haber tantas formas de hacer una técnica óptimas, ¿no? No puede haber tantas formas diferentes Claro. de hacer un maigiri. Un maigiri es un maigiri, es un maigiri. Eh, lo que pasa que ahora sí, hoy se estudian los procesos hasta un nivel de profundidad que se desprenden de lo que están estudiando y empiezan a crear componentes técnicos que no tienen nada que ver con la función de la técnica, en mi opinión. Yo sé por experiencia que hay un montón de compañeros karatecas que discrepan completamente con lo que estoy diciendo y lo respeto. Y me encanta que vengan al dojo, al podcast dojo y vuelquen su visión aquí. Pero bueno, hoy no están aquí, tengo yo el micrófono. Así que me, No, me aparte que es desempacho. que hay cosas que evidentemente todos tenemos que aprender, tenemos que mejorar y seguramente hay teorías y la ciencia nos ayuda a mejorar y yo estoy seguro que los karatecas de hoy día a muchos niveles somos mejores que los karatecas de otras épocas, en otros no, porque tampoco hemos caminado por ahí, quizá a lo mejor si camináramos por el mismo sitio también lo seríamos, pero hay cosas que no, o sea, es como si creáramos estilo, y esto creo que no va a ser muy popular, de cómo caminar. No, pues yo Claro, camino abajo, yo camino para arriba, yo camino tensando, yo camino relajado. Si tú dices voy a ir de aquí a allí, esto es tan natural que no hay que crear añadidos, ni teorías, ni nada, ¿no? Entonces, contra más teoría se aplique es porque menos se está fijando en el centro, ¿no? Que es la función. Y después, claro, dentro de eso, pues, habrá gente más fuerte, que tendrá más habilidad, menos habilidad, pero es lo que tú dices, no puede ser que si yo retengo la energía, pegue más fuerte que si alguien hace para acá, que si alguien, es que yo es lo que he experimentado. A mí los estilos no me han servido para pegar más fuerte, me ha servido entrenar la función de mi movimiento, es lo que me ha hecho que pegue más fuerte, no el estilo que practico. claro. Pero entonces llegamos llegamos a la parte en la que no quiero ser demasiado categórico porque
Matsumura Sensei acá nombra un montón de elementos que son perfectamente aplicables al Karate Do y a la visión filosófica y formadora del karate, ¿no? Formativa del karate, ¿no? El Karate Do. Pero me parece percibir en las distintas versiones y vertientes que hay en el karate de hoy, que hay, por ejemplo, una vertiente que se enfoca en la parte del esfuerzo personal y en la experiencia personal y que no se ocupa de la funcionalidad. Dentro de estos marcos técnicos, si me hacen luchar y esforzarme y buscar mis límites internos dentro de estos marcos técnicos, si sirve o no sirve, ya me deja no me interesa tanto, ¿no? Digo, y me parece una visión perfectamente válida, eh, simplemente que no es la visión que me atrae a mí. Digo, yo tengo la necesidad interna de que los elementos metodológicos y técnicos que entreno encajen, ¿no? Y que me lleven a algo superior, ¿no? No hacer esto y después hacer esto y después hacer esto y que no haya una transmisión o una cooperación de sistemas que hagan que pueda llegar a una capacidad superior, ¿no? No sé cómo lo vives tú, Sensei. Sí, yo es que no concibo la práctica si no es desde un punto de vista evolutivo. Y para yo evolucionar tengo que encontrar ese punto de coherencia de mi gesto, de mi movimiento, de mi respiración. Y yo procuro también evitar todo lo que sea superfluo. Es que para mí el karate profundo no es el karate, es el karate funcional, porque te exige tener que usar una cantidad de recursos a todos los niveles que es mucho mayor que a lo mejor hacer un karate más estandarizado, ¿no? O más, como tú dices, ¿no? Que se basa solo en el gesto y no tanto en la función. A mí al contrario, ¿no? O sea, ese me hace usar un esfuerzo que no me lleva a ningún sitio. Entonces, como el ratón que va dando vueltas, ¿no? Por la rueda de la jaula, ¿no? No me llega a ningún sitio. Entonces, yo necesito eh, eh, saber por qué hago las cosas. O sea, que no tiene ningún. No sé dónde está lo malo, ¿entiendes? O sea, Seguro. muchas veces no entiendo, no, pero hombre, se puede hacer un karate 2. Es que yo hago karate 2. Pues yo aplico los principios del karate. Yo no voy por ahí peleándome ni nada. Yo intento ser una persona honesta, intento ser una persona coherente, intento ser una persona que no molesta cuando va a los sitios, que es prudente. Yo no creo que sea incompatible, ¿no? Ser una persona mmm, marcialmente fuerte y también internamente serlo, ¿no? De hecho, creo que es más posible esas dos cosas que lo otro, ¿no? Mirá, están llegando. Sí, Eh, ya no va nada caña, ¿no? sí, sí, Walter Sensei dice: ¿el karate funcional se encuadra en los segundos métodos? Eh, no sé si te entiendo bien o nos malentendimos, Sensei. Creo que no, que se encuadra en el tercer método. En el tercero, sí. Sí, Yo también lo entiendo así, no sé sí. si se nos ha podido escapar algo. Walter Sensei escribe: buenas noches, amigos. Maestros, me conmueve esta carta. Es espiritualidad pura, es el Tao mismo, el verdadero camino. Entiendo que reconoce el estudio de las artes marciales como un medio para encontrar el verdadero camino. Eh, Sí, pero él advierte dos cosas. Lo que se debe, cuál es el camino y cuál no es. No solamente habla de que hay un camino, así lo entiendo yo, como que te dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Sin cerrarse a la posibilidad de que cada uno es diferente, pero que más o menos da un toque de atención, ¿no? Si te desvías de ahí, a lo mejor te equivocas, ¿no? pero me parece que los comentarios Mm. justamente aplican. Mira, Nicolás Santamaría nos escribe: hola, buenas maestros. Creo que la ultra tecnificación desvirtúa el camino.
no digo que esté mal, pero como todos los extremos son malos. Y Sharim Cross Sensei nos escribe, dice, y hay un diálogo que nos complementa bellamente. Y esto es como una pintura de justamente de lo que cada uno, desde desde su universo conceptual, lee esta carta y lee cosas distintas. Incluso este, pues porque Walter Sensei lo ve como el Tao mismo, lo ve como que es pura es espiritualidad pura. Y yo lo veo al contrario, lo veo como que es practicidad pura. Que justamente para mí es como casi como una advertencia al no irse por las nubes, ¿no? Este, eh, no digo mi posición sea mejor, simplemente digo Son visiones, sí. que cómo se ve la diversidad de, 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 de la diversidad de posiciones partiendo ya mirando el mismo texto. Anselmo Cuadrado Sensei nos puso una cara enojada y no sé por qué. Si dijimos algo que no te gusta, Anselmo Sensei, subite y decinos en qué fallamos. Digamos lo que digamos acá, no estamos para ofender a nadie, estamos para simplemente dar nuestra visión. Y me encantaría poner tu visión al aire si tenés otra visión, ¿ok? No te olvides de contactarme lo antes posible. Si podés subirte al podcast, sos bienvenido. Este, Hombre, eh, esperemos que por lo menos el alumno sí entendiera lo que quiso que hacer el maestro, porque nosotros ya ha pasado mucho tiempo y cada uno tenemos nuestra experiencia. Yo lo veo así, yo lo veo como un toque de advertencia, como diciendo, cuidado con esto, cuidado con aquello, porque da 2 puntos y después y dice claramente que los dos no son los correctos, sino que el tercero, ¿no? Desde su visión, evidentemente. Mira, Yarim nos escribe nuevamente, dice, saludos mis queridos amigos, como siempre acá para aprender un poco más, mis cariños, Yarim Cross. Es, es un sensei de una integridad personal enorme, Yarim Sensei, la verdad que lo adoro, lo estimo un montón. Carlos Botero Sensei, que me parece que viene de Colombia. Carlos Saludos Botero es maestros. de Karate Latinoamérica. Latinoamérica grande en Karate, casa. exactamente, exactamente. Que nos escribe, nos dice saludos maestros, interesante tema. Eh, y bueno, ahí después siguen. Y no sé, Anselmo escribe, no, se iría el dedo, lo siento, ok, pero está muy permitido de estar en discrepar. Mirá que en las discrepancias es cuando aprendemos más. Eh, eh, y es como El uno, dedo, Anselmo, te ha traicionado el subconsciente el dedo. sí, sí, fue un lapsus freudiano con el dedo. Este, no sientas nada, no te hagas problemas. Me encanta que intercambiar y que la gente, si discrepa, que me lo diga. Así le damos más riqueza al podcast, que no es solamente una vía donde yo pueda dar mi opinión. Sí, A porque ver, nosotros estas conversaciones que tenemos aquí en abierto y que todo el mundo nos ve, las tenemos en privado. Yo sé que Jorge y yo hablamos de estas cosas, que no es, y consensuamos a veces, bueno, cada uno tiene su camino, coincidimos en muchas cosas, es verdad, porque los caminos son muy paralelos, pero yo después tengo mis otras actividades donde, por ejemplo, si hablamos de Aikido, me veríais muy diferente, porque para mí el Aikido es otra cosa. sí, bueno, esa es bueno, una de las diferencias entre nosotros es que tú entrenas Aikido y yo no entreno Aikido. Exactamente. Con lo cual seguramente estaría mi postura mucho más cercana desde el Aikido a la que tiene Walter. ¿eh? Muy Claro, parecida. y Lo que pasa, justamente por eso no entreno Aikido, porque, claro, este, pero respeto a quien lo hace y quien tiene la capacidad de hacerlo. Eh, respeta la eh, bipolaridad, ¿no? y por lo menos porque lo veo, porque veo que, bueno, al fin y al cabo es una capacidad que a mí me falta. Este, y no voy a definir las capacidades de otros por mis insuficiencias. Este, entonces digo, me encanta ver gente que puede y que lo hace, ¿no? Este, después digo,
Lo que pasa que sé, para mi movimiento personal, sé a dónde quiero ir, ¿no? Eh, este, y bueno, eso nos trae, nos da un poquito de problemas porque a veces quizás estamos un poquito cerrados de mente y no aceptamos de primera algo que en realidad nos podría haber enriquecido. No sé qué te parece a vos, Sensei. No, y también al revés. Quiero decir, yo he dejado cosas que pensaba que me aportaban y con el tiempo me he dado cuenta que son incompatibles. No creo que cada uno, unos llegan antes a un sitio, otros llegan después, o simplemente cada uno está donde quiere estar o debe estar. Yo personalmente estoy donde quiero estar. Eso es lo único que tengo claro. Bueno, pero entonces ya que estamos en esta, vamos a ver, a contrarrestar lo que dice Matsumura con lo que dice Machida, ¿no? Machida. El Lyoto Machida Sensei dice en esta entrevista habla sobre para el Karate Combat, y esto nos mandaron de Karate Sapiens, ¿no? Y nos dice, el karate tradicional necesita cambiar para el combate moderno. He cambiado mi karate porque las artes, las MMA y los deportes de combate han evolucionado mucho. Hay quienes dejan de evolucionar y estudiar y creen que el estilo antiguo puede competir con el de hoy. Quieren mantener el karate tradicional. Pero si buscas algo más efectivo para las MMA, para el combate real, claro que debes cambiar cosas. Puedes mantener los principios, lo cual es muy importante, pero necesitas cambiar. Dice también otra frase destacable de Lyoto Machida en esta entrevista es: la gente mayor aún cree que las katas son esenciales para mejorar tus habilidades de pelea. Yo no lo creo. Yo prefiero entrenar más kumite para mejorar mi kumite. ¿Qué te parece, Sensei? Yo creo que está un poco confundido, ¿no? Porque él habla de un karate tradicional que no se ajusta realmente a lo que él dice, porque si tiene que hacer MMA para mejorar su karate, es que quizá lo mejor karate que ha recibido no es el karate tradicional, porque ¿de qué karate está hablando? ¿Qué era? Cuando practicó? Yo creo que está ahí un poco confundido. Y luego, sí es cierto que se han perdido cosas, lo sabemos en la transmisión o por las razones que sean. Y bueno, y si uno quiere buscar la eficacia, pues a lo mejor hoy día en el karate pues le cuesta un poquito más trabajo encontrarla, dependiendo cómo practique y dónde vaya. Pero también se olvida de que en la MMA las técnicas que se usan, la mayoría son de karate, ¿no? O yo veo otra cosa. Sí, él justamente Eh, triunfó utilizando su técnicas Shotokan. de, exactamente, técnicas de karate. Y Mm. hemos visto, ¿no? También este hombre de Kyokushinkai que murió, no me acuerdo cómo se llama, que era haciendo karate, And- Andy Hook. Andy Hood. Se veía además que lo que usaba era karate, aunque no tuviera el karate aquí puesto. Sí, digo, pienso que ah, tendríamos que volver a leer lo que dice, ¿no? Porque en realidad me parece que habla de... hay hay concepciones distintas. Primero me gustaría entender o discutir qué es lo que él entiende como carácter tradicional. Claro, eso es lo que me llama a mí la atención, porque, claro, ¿qué practicó él? Y a lo mejor, bajo lo que practicó, evidentemente, pues si quería hacer combate tendría que irse a otro sistema, Y obviamente. después habla del combate real. Cuando habla del combate real, habla de las MMA y el combate de la violencia consensuada que hay adentro del octágono, o habla de defensa personal. No, no sé. Yo tampoco, porque yo conozco un caso aquí en Sevilla donde un boxeador de mucho, vamos, muy bueno, que era muy complicado ganarle, lo agredieron y le hicieron bastante daño, vamos, le dieron un martillazo a la cabeza. ¿Se refiere a eso? Porque si se refiere a eso, mmm, es difícil, ¿no? Nadie entrena contra un martillo, quiero decir, en el dojo, ¿no? Claro, el tema es ese, justamente, qué es lo que definimos como karate tradicional. Walter Sensei nos vuelve a comentar, dice, mi pensamiento, si el karate funcional es el fin en sí mismo, es un segundo método, pero si el karate funcional es el medio utilizado en el budo, entonces te llevará a buen puerto.
Estamos completamente de acuerdo. El tema es que si el karate no es funcional, no es budo y no te va a llevar a buen puerto. Si, digo, la vía, y está- estamos nuevamente hablando de lo que digo, lo que creo yo, ¿no? O sea que justamente si es simplemente espiritual, entonces es primer y segundo método, por definición. Es justamente la funcionalidad, el, el trasiego y la relación con el sufrimiento, el dolor y la capacidad destructiva lo que lo hace transformarse en el tercer, en el tercer método. Es el fogón donde se funde el acero, ¿no? Donde Pero, se, pero Masumura, cuando habla de las virtudes, habla desde el tercer método, no habla desde el primero y el segundo. claro, pero por eso te digo, O sea, separar, él no lo ve como incompatible, quiero decir. exactamente, y si por algo era famoso Matsumura, era justamente por su capacidad operativa, no su capacidad de meditación, o por lo bueno que era, pero era su capacidad operativa la que lo definía como guerrero. Eh, y entonces, si esto está está en el centro de la práctica, entonces lo otro puede surgir. Pero por eso decía yo también al principio que no creo que la práctica sola, la práctica en sí, eh, sea el único camino, porque si no hay práctica, si hay práctica sin moral, sin virtud, entonces estás creando un monstruo, ¿no? O sea que tiene que haber lo que el elemento sobre el que habla Walter Sensei, pero sin la dureza, la espiritualidad pierde su valor, o sea, no hay fogueo, se transforma en esoterismo. Lo que justamente la fragua que hace que todo eso se transforme en un elemento total es justamente las distintas facetas que se fraguan en el yunque de la experiencia, ¿no? Donde nos vamos amoldeando literalmente a golpes. No, aquí tendríamos que definir también hacia el camino que queremos seguir y qué es para nosotros la espiritualidad y qué representa la espiritualidad en las artes marciales, ¿no? Porque si desde un kata somos capaces de llegar o sea, a un nivel profundo de entendimiento, pues sí, yo Claro, puede porque ser, pero eh, eh, el concepto de espiritualidad en el sentido de santidad, no sé si es compatible en karate, a eso me refiero, ¿no? yo tampoco, pero tampoco sé si es incompatible. Mira, Anselmo Sensei nos escribe, dice, ¿no pensáis que todas las disciplinas, karate, aikido, judo, ambos hijos del jujutsu, se han ido transformando para dejar de ser lo que originalmente fueron, para deportivizarse unas y otras enfocarse en el desarrollo del individuo? Sí, creo que el desarrollo moderno, Anselmo Sensei, ha sido justamente ese. Unas transformarse en el deporte y otras buscar la profundidad espiritual. Completamente de acuerdo. Y ahí entramos el pequeño grupito que somos nosotros, que estamos buscando la tercera vía, la de eh, este, pero sí, creo que sí. Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo en los años 80, la asociación, yo vivía en Suecia en aquellos tiempos, la Asociación Sueca de Judo tenía reclames en los buses y en los paradores y decía, el reclame era, nosotros somos judo, no budo, ¿no? Y bueno, tenían razón. Sí, no, además hay estilos dedicados exclusivamente al terreno filosófico, como puede ser Shotokai, Claro. donde de hecho ellos es la vía de la no competición, ¿no? Sino de la espiritualidad. Él es maestro Gami y estás leyendo Aikido, y estás leyendo
cualquier sistema, como se dice, ¿no? Un sojobudo, estás leyendo un budo universal y no estás leyendo por ningún lado ni agresividad ni nada, o sea, se ha especializado en eso. Pero Y es un camino completamente aceptable y legítimo. Lo que pasa es que hay que saber que estamos en ese camino. Sharim Cross escribe nuevamente, dice, así mismo pienso yo, él hace un deporte, o sea, se refiere a Lyoto Machida. Y Anselmo Cuadrado Sensei nos escribe otra vez, por otro lado, si buscamos la eficacia, ¿no sería mucho más útil trabajar la mayor parte del tiempo con un compañero, variando la intensidad de un mutuo acuerdo como se hace habitualmente? La mayor parte del tiempo se suele hacer sin interacción con otra persona, al aire. Es un autoengaño a menos que el objetivo sea otra cosa, y me ponen una guiñada. Eh, Me encanta ese comentario porque justamente quería hablar sobre el tema para referirme a lo que decía Lyoto Machida sobre el kata. Me parece que da para discutir. No sé, Sensei, ¿qué te parece? Porque Lyoto Machida dice que el kata no, es algo que los viejos pensamos que tiene valor y que para ser mejor en el combate, mejor combatir. Y Anselmo Cuadrado Sensei, que yo sé cuál es su posición, no es la que escribe ahí, eh, y si la dice es mucho más matizada, pero apunta en la misma dirección, ¿no? evidentemente, si tú quieres ser eficaz en combate, tienes que trabajarlo. Y tienes que trabajarlo además bajo unas condiciones y bajo un nivel de estrés, no solamente una cuestión técnica, bajo un nivel de estrés. Y también una preparación física, y eso implica también, la marcialidad también implica un trabajo mental, ¿eh? Y de psicología y de estado de ánimo. Gente que se baja del ring y llora y ya no vuelve porque el nivel de agresividad que se ha encontrado es mayor, o sea que necesita ciertas fortalezas. Y karate tiene todas esas herramientas y no todo se consigue haciendo combate. No, no todo. O sea, las katas son un elemento muy bueno para mantener la técnica, para mantener la... Lo que pasa que eh, seguimos viendo, no sé si Anselmo, pero seguimos viendo como algo separado las cosas. Las katas una cosa, el comité otro. Si ves las katas estandarizadas, claro, no tienen nada que ver con un combate. Pero si tú haces una kata, ¿cómo que tengo que pegar? Un kakisugi, ¿no? O sea, un golpe, un gancho, lo que llamaríamos un gancho, ¿no? Si en vez de usar brazo, yo cuando viene esa técnica en un kata, estoy usando mi cuerpo correctamente, estoy trabajando funcionalmente y estoy trabajando automatismos que luego me van a servir a la hora del combate. Lo que no me sirve es bracear al aire. Claro. No, pero aparte, para mí el kata también da un montón. En primer lugar, hay una diferencia metodológica, ¿no? Es como el boxeador hace bolsa, hace sombra, Son todo. pushing, hace ex- todo, hace hace- todo y como último fin hace ring, e- hace... Exactamente. O sea que Pero tiene una etapa en la que se concentra en sus procesos de interno y tiene una etapa en la que se concentra en aplicar esos procesos en un contexto táctico y emocional con un contrincante. O sea que mi, son dos lados de la misma moneda, mi ¿no? entrenador de boxeo, Isaac, él siempre dice, no subiros arriba a pelear, subí a boxear. Claro, Y para boxear tienes que practicar al aire mucho él siempre te corrige la técnica, ¿no? No, el codo, no sé qué, la cadera, los pies, la mirada, la distancia. Y eso son muchas más horas que subirte a un ring de vez en cuando 3 asaltos, porque más no se dura. claro. Pero mira, Entonces es la diferencia. ahora quiero compartir, eh, que después en el audio esto no se va a ver, pero Uh espero que -huh. ustedes puedan ver. eh, ¿Ese quién es? este sostuvo haciendo un kata, el Yuroku, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de el karate moderno, de cómo se expresa la técnica del karate, esto no sirve. Si te presentas a competir con esto, va a salir último. Ahora, porque no entra dentro de los patrones, la voy a volver a poner,
para que Sí, me pega salto, no sé si tú lo ves igual. no, yo Pero lo bueno, veo re sí, si bien. no que lo busquen en la página de Karate Jutsu de Yukai. Sí, exactamente. Esto no concuerda con los patrones del karate estandarizado. Ahora, si hablamos de del fluir de un combate, de la elasticidad, del cambio de ritmo, del entrar, del salir, del expandir al contraer, del el torcer, el tener espirales, el tener elipses, ahí estamos hablando de otra cosa. Y eso se ve claramente en este kata que acabo de mostrar. Este, que no es el kata. El kata estandarizado no te da nada. En cambio, este tipo de práctica de kata sí te da porque te permite explorar un mundo técnico que trasciende la forma, ¿no? O sea, y no es posible competir con este tipo de cosas porque por definición son personales. No hay un estándar que puedas decir, ese es un estándar bueno, esto es un estándar malo, ¿no? Este, y, y desde el punto de vista del karate funcional, tiene mucho más valor hacer un kata de esa forma, en ese estudio personal, en ese trabajo con procesos internos, este, que siempre tener los mismos recursos, que aparte que no tienen funcionalidad ninguna en un combate normal. Entonces, desde esa perspectiva, para mí el kata es una necesidad, es obligatorio. Lo que pasa que yo pienso que el gran problema que tiene gran parte del karate moderno, no todo, pero gran parte del karate moderno, es que no tiene metodologías de transición Ujú. entre el kata y el kumite. Tienen que saltar directamente, entonces no tienen nada que lo una. Entonces, Si hacemos una analogía desde el boxeo, que creo que lo podemos explicar bien desde ahí, porque es un sistema que todo el mundo conoce, ujú, el kata sería el espejo, o sea, sería la sombra o lo que hacemos, que estás constantemente corrigiendo el ritmo, desplazando, ajustando el cuerpo para golpear, utilizas defensa, que no es solamente pegar puñetazos al aire, sino posicionamiento, golpeas y recoge, esquiva, te mueve, defiende, coloca los brazos, estructura corporal. Imaginaros que ahora alguien dijera, pues la sombra no tiene, en boxeo es diferente luego a cómo lo vas a hacer contra un oponente. Pues eso es lo que ha pasado, creo, a mi forma de ver, entre el karate kata y el karate kumite. Y ahora lo estoy separando queriendo. ¿Vale? Porque las funciones que yo hago en el aire cuando hago sombras es lo que me va a permitir luego ser funcional de cara a un combate. Pero esos elementos de realidad se han quitado por las razones que sea. Eh, y se ha mantenido. Y por eso dice Jorge que no hay esa transición, porque es otra cosa. Y es normal que Anselmo haga esa pregunta, porque en la mente de mucha gente, desafortunadamente, no hay, kata y kumite son cosas diferentes y lo son porque se ha hecho que lo sean, pero no tiene por qué serlo. Si somos capaces de escarbar en el kata. Mi maigeri de kata no puede ser diferente a mi maigeri de kumite. claro. ¿Por qué lo es? Bueno, hablamos de maigeri que quizás sea una técnica que todavía más o menos se mantiene, ¿no? Pero si hablamos del famoso Suki, ni hablemos. ¿Por qué yo hago técnicas en un kata que nunca voy a usar en un combate? Y además la uso ni siquiera, no solo la técnica es diferente, sino la función es diferente. Entonces, cuando yo hago en sombra frente al espejo o no espejo, depende, yo sé en todo momento qué estoy haciendo y para qué. Y cuál es la función de cada técnica y cuál es la función de mi movimiento. Yo estoy interiorizando y estoy luego trabajando la función, nunca por separado. Pues eso es Claro. es lo que yo intento hacer en kata. Mi kata no es diferente a mi kumite. No debe ser, vamos. Y no lo es, no porque yo sea más listo, sino porque eh, eh, mi experiencia me dice que no puedo hacer. Yo no compito, por ejemplo, ¿no? Ni Jorge tampoco, y muchas de vosotros tampoco. Porque voy a practicar un kata de competición en mi dojo.
como claro. lo hacen los de competición. Si yo no compito, si yo no creo en la competición, ¿cómo voy a marcar un kata? En mi dojo voy a enseñar un kata de competición a mis alumnos con el ritmo de competición, con la intensidad del músculo, de la competición. Nosotros hacemos un sistema y dentro del sistema pues, está el kumite, están las katas que nos ayudan a, bueno, cada kata tiene su forma de trabajar y sus virtudes y eso es lo que hacemos, ese es nuestro método de trabajo. Y no hay incompatibilidad. Por eso quizá Mashida ahí es donde se equivoca, ¿no? Porque él ve separado porque para él kata es una cosa que no tiene nada que ver nada con el kumite porque seguramente nunca ha hecho un kata funcional, un kata tradicional, a pesar de que él habla del karate tradicional. Claro, exactamente. Porque el kata, el kata post Itosu está definido por, por un set técnico, ¿no? Que es Uke Keri Tsuki, que para mí no es suficiente para definir la realidad del combate. En cambio, por ejemplo, los katas que aprendimos de Gerardo Pimentel Sensei, que nos transmitió Gerardo Sensei de Aragaki Seijo, digo, que estamos, digo, no sé cuántos Suki, Kume Hakutsuru, no sé cuántos Suki tiene, pero no me acuerdo, pero si tiene dos, es mucho. Eh, los contextos tácticos que se te abren trabajando con esos katas, digo, a mí me vuelan la tapa de los sesos, digo, pues no tiene, digo, trascienden, eh, trascienden el eterno Gono-Zen del Uke y el Tsuki, y lo dejan como el método inferior que realmente es, porque las mismas escuelas que proponen ese karate del uke y el tsuki, ese karate reactivo del Gono-Zen, a la hora de combatir lo tiran por la ventana y hacen exactamente lo que necesitan hacer. Digo, eh, pero no sé por qué en la parte del kata se transforma en una ciencia propia, ¿no? Sharim nos vuelve a escribir. Hemos observado que el estándar hoy día es más un movimiento sobreexagerado y muy, muy, muy amplio. Yo lo observo como un movimiento para ser apreciado por el espectador o jueces. El kata de Navarro Sensei es kata pegado y con movimientos que sí servirán para defendernos, además mejores para sostener a largo plazo. Bueno, eso también es un tema, ¿no? Que un kata económicamente, o sea, hecho de forma económica, de forma que no tenga excesos, nos va a preservar el cuerpo mucho, mucho más que un kata que constantemente esté haciendo que los músculos trabajen contra los ligamentos, la- las, las articulaciones eh, se pongan bajo un estrés para el cual no están diseñadas, etcétera, 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 ¿no? Este, eh, y justamente eso, que el kata funcional no está hecho para que lo vean de afuera, ni para que te digan está bonito, ¿no? Y bueno, incluso cuando uno ve las reliquias videográficas que hay de los últimos viejos maestros, son horribles de ver. Si uno los mira a través del prisma de la modernidad, uno dice, pero tiene una técnica horrenda, porque no tienen esa técnica, esa geometría y ese enamoramiento con la velocidad y la contracción. Es otra Pero, cosa. pero, pero, bueno, y ese kata debo de confesar que lo hice un poco estandarizado porque tampoco quiero, si me vieran realmente practicarlo, dirían, Yuroko, ¿dónde ha ido? Si hacemos una comparación con lo natural, que es lo que buscamos, lo funcional, que cuando hablamos de funcional hablamos de algo natural, no de algo Mm. que no esté en el movimiento. Nosotros no, por lo menos yo no intento buscar un extra, sino que para transmitir energía en un sentido, pues mi cuerpo se tiene que organizar, ¿no? Hace unos años, nosotros en la ventana tenemos un árbol grande, no sé si lo recuerdas, Jorge, ¿Mm? en el balcón mío, maravilloso, es grande.
Y entonces, bueno, parecía que molestaba un poquito a los vecinos y entonces vino Parque y Jardines, que es como se llama aquí a los que se cuidan los árboles y demás, y lo cortaron. Y entonces, bueno, pues yo me leí la ley del árbol y todo eso y fui a protestar. Y uno de los argumentos que me ponía bueno, el ayuntamiento en este caso es que ese árbol no estaba simétrico con el resto, porque es un paseo lo que hay, entonces, bueno, ya sabéis, ¿no? Cómo ponerlo ahora. Y entonces, pues yo le dije que la naturaleza no era simétrica, ¿Seguro? que si ves un bosque, no es simétrico, y que donde él no ve belleza, yo sí la veo. Entonces, total, al final, bueno, me lo pusieron no por ese argumento mío, sino porque yo llevaba razón, pero demuestra la mentalidad, ¿no? Un poquito, ¿no? De cómo se ve el mundo, ¿no? Entonces, para mí el karate no es simétrico, es lo que quiero decir, ¿no? Y Claro, pero es natural, a veces será así, a veces será así, a veces será así, o a veces será así. Y eso es lo que yo busco cuando practico, ¿no? Y lo que hago. el ojo humano le encanta la simetría, Ujú. ¿no? Y evidentemente que el karate moderno ha premiado la simetría. Claro, es lo que dice Yarin, que está Mm, hecho para el ojo no experto, digamos, ¿no? Que no necesita mucho esfuerzo para valorar lo que hace, para otra cosa así, ¿no? Y entonces ves fealdad donde no la hay, sino que hay otro tipo de movimiento. Y claro, es más fácil mirar a alguien, uy, qué bien hace, qué bonito, qué rectilíneo, qué fuerza, que no sé qué, que a lo sí, mejor ver algo más, y para eso se necesita un ojo más especializado. claro, y para volver a la carta de Matsumura, el ojo especializado viene simplemente a través de la práctica y la experiencia personal. Mm. Entonces, digo, por ejemplo, como el otro día hablábamos, por ejemplo, eh, no sé si hablábamos o escribíamos en las eternas discusiones, intercambios que tenemos con los compañeros en Karate Jutsu Kenkyukai, que hablábamos de las esquivas y el de tener la espalda recta o no, que, bueno, que en el karate es, es, es religión tener la espalda recta. Eh, ¿Viste el vídeo que te mandé donde se ponían un palito en la espalda sí, para, exactamente, para mantener la espalda recta. para tener Eh, conciencia de la espalda recta? mm, y cuando en realidad en el movimiento aplicado del ser humano en combate cuerpo a cuerpo, la espalda recta no, no, no importa. Eh, Como el árbol, ¿no? El árbol está doblado no porque esté mal, sino porque busca el sol. claro, Es la única, pues nosotros, pues esa es la idea. Yo tengo que buscar ese punto de estabilidad y de luz y mi cuerpo se va a tener que ajustar y a veces así, a veces así, a veces así, a veces y cuando sopla el árbol se mueve. se adapta, ¿no? Como decía Matsumura Sensei, adapta a las circunstancias. Las circunstancias van a ser las que van a determinar cuál es la acción correcta. Y el árbol, la acción correcta es adaptarse a la energía del viento y volver a enderezarse cuando esa energía es menor. Y entonces, el decir, error, la espalda no está derecha, es perder de vista la función, porque para mí, desde mi punto de vista personal y desde mi experiencia personal, tener la espalda recta no solamente no es un requisito para transmitir energía en un Tsuki, sino que es un elemento que merma la cantidad de energía que uno puede transmitir en un Tsuki. Pero es un mantra del karate moderno. Uno dice esto estoy seguro que el 95% de los karatecas que me escuchan decir eso, dicen, este tipo está loco. Digo, está hablando en contra de la teología del karate. Sí, porque yo, no es que sea un experto, pero suelo leer también sobre algo de educación física, bueno, y de algunos sistemas, y creo que en el karate moderno es el único sitio donde se habla de mantener la espalda sí o sí. Bueno, y en los sistemas de danza y demás, pero por la estética, una cuestión estética más que por una Ujú. cuestión funcional, ¿no? Y por eso digo que, bueno, de esta forma no es algo que nosotros tengamos que convencer a nadie. Quiero decir Bueno, que uno lo está poniendo en su vida diaria a prueba seguramente infinidad de veces, ¿no?
cuando Claro. necesita empujar, cuando necesita tirar, cuando necesita hacer algún movimiento de transmisión o de absorción, el cuerpo lo que hace es adaptarse. Y aparte de forma instintiva, Mm. si me tiran algo contra la cabeza, lo primero que uno hace es esquivar, ¿no? Y inclinarse. Y bueno, digo, eh, es una negación de lo que es el movimiento del kata genérico, ¿no? Sí, porque se le quita una componente importante que es lo que tú dices, el movimiento reflejo, Claro, que es exactamente. natural. Muchas veces se mata, ¿no? A veces los movimientos que tenemos ya naturalizados en pos bueno, de teoría. Y a eso es a lo que nos referimos, o creo que se refería Masumura quizás también, ¿no? Que bueno, cuidado con la información, ¿no? Que lo diría desde otro contexto social o temporal, pero lo que estaba diciendo es lo que decimos todos, ¿no? Cuidado con la información que recibimos, hay que filtrarla con la experiencia, ¿no? Seguro, porque de la forma en que se ha desarrollado el karate a lo largo de los últimos 70, 80 años, es que nos hemos divorciado de la experiencia, ¿no? Hemos creado pseudo realidades y hemos pasado a juzgar las experiencias a través de ellas. Este, y, y bueno, y así llegamos cada vez más lejos de los inicios, ¿no? Eh, que no creo que Matsumura reconociera mucho de su práctica en lo que hacemos en el karate de hoy. Sí, sobre todo porque como ya está, hay unos modelos preestablecidos de técnicas de kata, la información que le llega a los que estamos ahora o lo que nos ha llegado a muchos es esa. Entonces, valoramos desde lo que nos llega y si lo que nos llega es muy difícil cambiar porque los modelos están como muy definidos, ¿no? Están muy lineales, y hay que cambiar muchos puntos que a veces no se tiene esa capacidad y que tiene que ver con la necesidad personal. No, Claro, pero pienso que también que hemos heredado un mundo conceptual y metodológico que nos ha condicionado. Incluso, por ejemplo, si uno ve los estilos okinawenses, John Ryu, etcétera, etcétera, eh, hay también un dominio absoluto del Suki sobre otras técnicas. En cambio, si uno compara lo que uno ve de Shorin Ryu, que está también obsesionado con el Suki, si uno lo compara con los katas de Aragaki Seijo, dice, pero ¿dónde fue para este karate? Porque Aragaki Seijo hace un montón de técnicas de mano abierta, y etcétera, etcétera, y casi no hace uso del Suki. Eh, sí, en- y en algún kata que se usa, se hace hacia atrás, como en, Exactamente, como en Suki Naka. exactamente. Entonces uno piensa, Agarra y pero tira y da el paso para atrás para tomar la distancia. exactamente, digo, entonces uno dice, pero, ¿dónde hubo? ¿Quién vino y cortó el eslabón? ¿Cuándo se cortó esta cadena y pasamos de este espectro técnico y metodológico a este que tenemos ahora, que nuevamente es obsesionado con la percusión, especialmente el Suki, obsesionado con la reactividad, obsesionado con la simetría y la geometría y la velocidad y la contracción? Yo creo que se quitó cuando la experiencia, como tú dices, dejó de tener el valor y se teorizó. Lo que me es más difícil comprender es que se generalizara Mm. esa idea. Porque uno puede enseñar, bueno, hoy día pasa, ¿no? Es que parece que pasa hoy todo o pasaba todo en el futuro. Sabemos que hay instructores que a lo mejor no tienen el nivel todavía para impartir clases porque les falta peso, ¿no? Les falta experiencia, les falta tiempo. Pues en aquella época supongo que pasaría lo mismo también. Y es eso, ¿no? Y el problema es que se ha generalizado esa idea. Quizás porque lo más fácil, ¿no? Aprender eso es mucho más fácil que, que estar toda la vida intentando ser funcional, ¿no? Es lo que se hace. Pero
Pero, y ahí volvemos a lo que se llama Sumura, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado donde ponemos nuestro centro vital, ¿no? Si lo ponemos en la experiencia y luego le añadimos conocimiento, o el conocimiento está por encima de la experiencia, ¿no? Seguro. Pero justamente el tema es que conocimiento sin experiencia no vale nada. Eh, eh, lo que sí sirve es conocimiento con experiencia que da habilidad. Sin el solo conocimiento no vale el papel sobre el cual está escrito. Y la prueba está en que estamos en constante intercambio en Facebook y en los grupos, ¿no? Por ejemplo, el Karate Jutsu Kyukai en Facebook. Y, y, y no, y podemos hablar de las cosas hasta cierto punto, porque llega un momento que las palabras, usamos las mismas palabras, pero entendemos distintas cosas porque nuestras experiencias son diferentes. Entonces, la única forma que podríamos hacerlo es estar en el mismo tatami, ahí podríamos comunicar mejor, me parece. Mm. Pero la experiencia cognitiva no es la misma que la experiencia neurológica y motriz. O sea, son incomparables. Es Claro, como que yo, porque un escrito sí puede ser escrito sin experiencia, claro, pero una práctica es que yo se- puedo leer 10.000 libros de natación y me tiras el agua y me voy a ahogar. no, incluso Porque, escribir, incluso escribir de natación. exactamente. Pero no me puedes engañar cuando haces un kata o cuando trabajas, ¿no? Porque se ve, ¿no? A no ser que yo tenga el mismo nivel que tú, ¿no? Que seas Claro, incapaz de ver. Pero, pero es eso, ¿no? Gerardo lo decía, creo, ¿no? Gerardo Galvez decía, mis escritos lo leen cuatro. y sí. Y sin embargo hay vídeos por ahí que son mediocres y lo ven miles de personas, ¿sabes? Claro, tienen millones de personas o gente o senseis que vos decís que tienen un nivel muy inferior a otros senseis que vos podés ver por ahí y que tienen muchísimos más seguidores. A veces parece que la mediocridad atrae a la mediocridad. Uno ve me ha pasado varias veces ver gente que pone un video y decir, "Pa, que lo parió, eh, y, y tiene 3 me gusta". ¿No? Nadie le da pelota. Este, eh, Claro, se busca lo inmediato. Por eso los publicistas saben muy bien que no pueden meter cosas muy profundas en los anuncios. Tienen que una información rápida y fácil de digerir por la mayoría, ¿no? Y de hecho, fíjate esta carta, que es lo importante que es, y yo creo que es bastante desconocida por el y, público en general. y aparte, no solamente que sea desconocida, pero a los que lo conocen capaz que ni la han leído, y los que la han leído una vez, y esta carta hay que leerla y releerla y releerla, releerla, porque tiene muchos matices. Y pienso que, por lo menos yo, no he llegado al fondo a comprenderla del todo todavía, me falta mucho por estudiar. Sí, yo veo ahí que es hay que contextualizarla. Algo vio que advierte del método a seguir. Mm. Decía, como decía Grugiev, ¿no? El cuidado, ¿no? Que el método a seguir es importante, pero el método a seguir no son lo que hay que hacer, ¿no? Sino también lo que no se debe hacer, ¿no? Que eso pasa también en el budismo, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, Claro. esto no. O sea que poquito también es una carta de eso, de que, que, que algo vio que no le Yeah. gustó y dijo, Mm. Hay que pararla, hay que parar. cuidado por aquí o por allí. Porque además le insiste, ¿no? Le apela incluso a que reflexione. Y es lo que me gusta de esa carta, ¿no? No es solo como lo dice, o sea, no es lo que dice, sino lo que quiere decir también, ¿no? Mm. Que supongo que el alumno lo entendería mejor, porque Se conocían y sabían se conocía. y tenían una experiencia en común, entonces sabían a qué se refería. ¿Cuántos de nosotros que somos sensei actualmente que escribiríamos cartas parecidas? Exactamente, ni loco. Casi todos creo, ¿no? Este, eh,
Bueno, Sensei, ya vamos por la hora y media. Y en este episodio que sale, el podcast sale el domingo, también viene un dojo apuntes de Gerardo Valve Sensei, así que va a quedar redondito por ahí por las 2 horas, con este audio más el dojo apuntes. Así Perfecto. que la dejamos por acá, que hay que ir a Sí, dormir. sí, porque la carta ya no da más de sí, solamente eso, leerla y analizarla personalmente, ¿no? A ver lo que uno le puede sacar. Y bueno, y que la experiencia es personal y es válida siempre que le des todo de ti, ¿no? Ujú. Bueno, Sensei, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima entonces. Adiós. Adiós.